Se burlaron del lavaplatos hasta que el director general compartió su verdadera historia. Se suponía que él no importaba, al menos no para ellos. Se movía en silencio, cerrando la puerta gris del lavavajillas industrial con un satisfactorio golpe seco, mientras el vapor se elevaba a su alrededor y se secaba las manos con una vieja toalla. En su placa identificativa se leía Dave, solo Dave. No corregía a nadie. No era necesario. Llegó hacía unas semanas sin dar muchas explicaciones, con un delantal azul descolorido y una sonrisa que se prolongaba un segundo más de lo que la mayoría de la gente estaba acostumbrada. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Todo empezó con un murmullo en la sala de descanso. Los becarios fueron los primeros en cuchichear sobre él. Lo veían descargando tazas de cerámica y recalentando sopa en el microondas. Siempre estaba por allí, siempre alegre, siempre tarareando la misma melodía en voz baja. Parecía demasiado curioso para ser solo un lavaplatos, demasiado contento. Uno de los chicos bromeó diciendo que probablemente era un jefe encubierto. Todos se rieron. A la segunda semana, Dave el lavaplatos se convirtió en un chiste recurrente en los chats de Slack. Cosas inofensivas, memes, GIF. Alguien publicó una foto de una taza de café reluciente y la etiquetó. Un saludo a Dave, un verdadero artesano. La publicación recibió muchos me gusta. Se convirtió en algo popular, pero nadie le hablaba realmente. No de verdad. Trestle Co. era una empresa tecnológica en rápida expansión, llena de mentes brillantes y egos aún más brillantes. Jóvenes de 27 años con zapatillas de $1,000 corrían entre lanzamientos de productos y reuniones con inversores, deteniéndose solo para tomar capuchinos de barista y jugar alguna que otra partida de futbolín para demostrar que seguían siendo divertidos. No era un lugar en el que la gente se quedara si no podía seguir el ritmo. La cocina era solo una parada en boxes. Dave pasaba desapercibido. Sin embargo, había algo en él que no encajaba. Recordaba nombres, no solo los nombres de pila, sino también pequeños detalles. Hola Sam, espero que tu perro se encuentre mejor. Hoy no hay barritas proteicas con almendras, lo siento, sé que te gustan. Elogió la camiseta de código de alguien de un hackathon de 2019 que ni siquiera recordaban haber llevado. Ese tipo de cosas despertaban la curiosidad de la gente. Luego, la incomodidad. Y finalmente, el desdén. Ese tipo es demasiado observador para ser conserje. Probablemente sea un infiltrado de recursos humanos. No te ofendas, pero es raro, ¿no? El tarareo. No eran crueles, solo distantes, de esa forma tan particular de las startups en las que cualquier cosa que no estuviera directamente relacionada con un KPI o una revisión de sprint pasaba desapercibida. Pero Dave se dio cuenta. Veía cómo Mia de marketing se quedaba hasta tarde todas las noches y nunca miraba a nadie a los ojos. Observaba a Jonah, el diseñador jefe, tragar agua como si fuera medicina durante las reuniones, ocultando temblores que nadie más tenía tiempo de ver. Se fijó en que Javier, el ingeniero senior, que rara vez hablaba, se quedaba junto a la nevera solo para estar cerca de la gente. Esas eran las partes de una empresa que no aparecían en los paneles de rendimiento. A veces Dave arreglaba cosas, en silencio. La manija rota del microondas, reemplazada. La luz parpadeante del pasillo, estable de nuevo. El altavoz chirriante de la sala de conferencias C, de repente funcionaba como nuevo. Nadie le daba las gracias, porque nadie lo sabía. Simplemente asumían que el departamento de instalaciones finalmente se había ocupado de ello. Un jueves por la tarde, durante un almuerzo con catering para celebrar el impulso trimestral,
Un grupo de nuevos empleados se reunieron alrededor de la mesa del buffet, picando rollitos de sushi y probando muestras de kombucha. Dave se quedó a un lado, doblando servilletas en triángulos perfectos. Una mujer llamada Priya, recién salida de la universidad, se giró y le preguntó, «Oye, perdona, ¿qué es lo que haces aquí?» Dave se limitó a sonreír. «Hago un poco de todo». No era mentira. La oficina era preciosa, ladrillos a la vista, suelos de hormigón pulido, lemas motivadores grabados en las paredes de cristal. Pero había algo teatral en ella, algo que te hacía sentir como si cada día fuera una audición. Dave, con sus zapatos gastados y su viejo delantal de mezclilla, no encajaba en el cuadro. Así que la gente lo archivó. Otro trabajador de apoyo en el fondo de sus vidas aceleradas. No lo sabían, no podían saberlo, pero estaban a punto de descubrirlo. El primer gesto de incredulidad ocurrió un martes. No fue ruidoso, no fue cruel, pero fue claro. Zoe, de diseño de productos, acababa de entrar en la cocina, con los auriculares a medio poner, revisando los mensajes de Slack en su teléfono. Vio a Dave fregando el interior de la cafetera, limpiándola a fondo, con precisión, y soltó un suspiro que no se molestó en ocultar. «Te lo juro, siempre está aquí», murmuró, sin dirigirse a nadie en concreto, ni siquiera a sí misma. Pero él y su compañero de equipo lo oyó y se rió entre dientes. «Quizá vive debajo del fregadero». Se rieron, solo un poco, lo justo. Dave no reaccionó. Nunca lo hacía. Solo esbozó una pequeña sonrisa y volvió a fregar. La verdad era que nadie pensaba que estuviera haciendo nada malo. No era vago, no era grosero, ni siquiera estorbaba. Pero había algo en él que inquietaba a la gente, no por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Prestaba atención, demasiada atención. Saludaba a la gente por su nombre. Hacía preguntas que te hacían preguntarte si habías mencionado en voz alta lo de la graduación de tu hermana o si solo lo habías escrito en tu agenda. Se movía por la oficina como un hombre que llevaba allí más tiempo que nadie, como alguien que se había memorizado su ritmo. Era extraño. En la segunda semana, las bromas se habían convertido en teorías. Una teoría era que formaba parte de un experimento de formación de equipos de RR. HH, un observador, alguien que tomaba notas sobre el comportamiento, como un científico social en la naturaleza. Otra versión más descabellada insistía en que era un exdelincuente que estaba cumpliendo servicios comunitarios, de ahí que lavara los platos. Esa empezó como una broma y acabó en dos chats diferentes. Nadie preguntó a la dirección. Nadie le preguntó a él. Solo se hacían susurros. «Vale, pero ¿soy yo o parece que se toma su trabajo demasiado en serio?» «Sí, como obsesionado. Parece el jefe encubierto, pero fuera de serie». El apodo Dave, el lavaplatos, se quedó, y no de forma cariñosa. Alguien incluso cambió el nombre de la red Wi-Fi de la sala de descanso a los platos sucios de Dave. Hubo algunas risas. El mismo tipo de risas superficiales que desaparecen en cuanto aparece una invitación a una reunión en la pantalla. Incluso las personas que no se reían empezaron a evitarlo. Se impuso la cortesía excesiva, esa en la que la gente sonríe con demasiada tensión, dice gracias demasiado rápido y sale de la habitación con demasiada prisa. No eran maliciosos, simplemente no lo veían, excepto que él siempre los veía a ellos. Se dio cuenta cuando a Zoe se le quebró la voz en una llamada que ella creía que nadie había oído. Se fijó en que Eli se quedaba conectado a Slack hasta las 11 de la noche, cambiando entre mensajes de estado que nunca significaban realmente desconectado. Se dio cuenta de que el joven becario, Marcus, comía solo detrás del armario de los suministros durante el almuerzo, fingiendo estar con el móvil. Dave nunca se entrometía, nunca ofrecía consejos, pero a veces aparecía un segundo sándwich junto a la bolsa de Marcus. O la nevera se llenaba de repente
con la bebida energética favorita de Eli, la que él creía que a nadie más le gustaba. Estas cosas simplemente sucedían. Era el tipo de atención que incomodaba a la gente, como si les conocieran sin permiso. Y eso era lo que les asustaba, porque en esta oficina, este reluciente templo de la productividad y el rendimiento, la regla tácita era clara. Se asciende siendo visto de la manera correcta, eficiente, inteligente, imperturbable. Pero Dave veía a las personas de manera incorrecta, de manera real. Se movía por los pasillos tarareando en voz baja, limpiando mostradores, colocando las tazas de manera que todas las asas apuntaran en la misma dirección. Pertenecía a todas partes y a ninguna. El jueves, alguien lo encontró ajustando un tornillo suelto en la máquina de café, con las mangas remangadas y completamente absorto en su trabajo. Mia entró, se detuvo y lo miró como si fuera a decir algo. No lo hizo. En cambio, se volvió para coger su bebida y le susurró a la persona que tenía al lado. ¿Por qué da la sensación de que lo sabe todo? La otra persona se encogió de hombros. Quizás sea así. Ambas se rieron, pero ninguna de las dos se fijó en la pequeña mancha de grasa en el cuello de Dave, ni en la silenciosa satisfacción de sus ojos cuando la máquina de café expreso volvió a funcionar. Nadie sabía lo que se avecinaba. Todavía no. Solo pusieron los ojos en blanco, se rieron en privado y siguieron con lo suyo. Por ahora, lo que más les inquietaba era su forma de escuchar. No era su sonrisa, ni su tarareo, ni siquiera la inquietante forma en que parecía aparecer justo cuando se acababan las toallas de papel. Era su silencio, su presencia absoluta. Cuando hablaba cerca de él, escuchaba como si cada palabra importara, como si la estuviera almacenando en algún lugar secreto y sagrado. Y en un mundo lleno de conversaciones a medias y a sentimientos distraídos, ese tipo de escucha resultaba invasiva. Lo calificaban de extraño, incluso de espeluznante. Pero lo que no decían, lo que ninguno admitía, era que también resultaba desarmante. Desarmante porque Dave, el lavaplatos, parecía conocerlos mejor que los gerentes que aprobaban sus bonificaciones. Eran pequeñas cosas. Mantenía la puerta de la nevera abierta un segundo más para alguien que llevaba demasiado peso. Reponía las barritas de cereales que veía que se acababan primero. Una mañana, un ingeniero llamado Hassan entró cojeando. No dijo nada. Dave levantó la vista de la microonda y le dijo con delicadeza: «Quizá deberías ponerte hielo antes de que te empiece a doler». Hassan se quedó paralizado. «¿Cómo lo has sabido?» «Es la misma cojera que yo tenía después de una mala caída. El tobillo izquierdo, ¿verdad?» Dave sonrió. «Te ha delado el balanceo de tus pasos». Volvió a su limpieza. La noticia se extendió, discretamente, con inquietud. Algunos empezaron a observarlo. Intentaban averiguar qué pasaba con él. No llevaba teléfono, no usaba auriculares, nunca parecía tener prisa. Almuerza solo fuera, siempre en el mismo banco, y vuelve con un ligero olor a cedro y libros viejos. Alguien juró haberlo visto leyendo un libro sobre liderazgo. Otro dijo que era de filosofía. Nadie se acercó lo suficiente para comprobarlo. Nadie quería ser el primero en intentarlo. Entonces, una mañana, Dave arregló el ascensor. Ese fue el día en que todo cambió. Llevaba más de un mes fallando, parándose entre pisos y dando sacudidas al llegar. El departamento de informática envió un aviso. El departamento de mantenimiento se encogió de hombros. Los ingenieros se quejaron. Alguien bromeó diciendo que empezaría a subir por las escaleras para evitar la trampa mortal. Esa mañana la puerta del ascensor se abrió con suavidad. Dentro Dave sostenía una llave inglesa. Salió, asintió con la cabeza y se dirigió hacia la cocina. Eso fue todo. Espera, ¿lo ha arreglado? Tenía herramientas. ¿Está permitido? No lo estaba, probablemente. Pero la conversación terminó ahí.
porque ninguno de ellos quería explicar cómo un lavaplatos había reparado casualmente lo único que su propio equipo de mantenimiento interno no había sido capaz de arreglar. Esa tarde, alguien puso una nota adhesiva en la nevera que decía, «Gracias, Dave». A la mañana siguiente, había desaparecido. Nadie sabía si la había quitado él o alguien más. Pero era más fácil ignorarla que enfrentarse a la verdad que empezaban a intuir. Este tipo no solo limpiaba lo que ellos ensuciaban, estaba vigilando, no como un espía, no como un guardia de seguridad, como alguien que entendía lo que estaba en juego. La gente empezó a medir sus palabras cuando hablaba con él. La cortesía se convirtió en una charla superficial. ¿Qué tal, Dave? Gracias, Dave. ¿Nos mantienes a raya hoy? Decían su nombre más a menudo, como si invocarlo lo hiciera menos extraño. Pero nadie preguntó quién era realmente, hasta que un ejecutivo de otra sucursal lo confundió con un vicepresidente. Eso ocurrió un viernes. El ejecutivo, un hombre llamado Lowell, con una voz como un bombo, entró en la cocina buscando café. Dave estaba arreglando la bisagra de un armario. Lowell le tendió la mano. No sabía que teníamos a gente de operaciones de alto nivel aquí abajo con la gente de a pie, dijo con cordialidad. Dave le estrechó la mano sin corregirlo. Más tarde, cuando alguien le explicó quién era realmente Dave, Lowell se quedó perplejo. «Estás bromeando», dijo. Nadie bromeaba. Después de que se marchara, el ambiente se volvió silencioso. Zoe dijo, «Vale, pero ¿visteis cómo le habló? Como si fuera uno más». «Sí», murmuró alguien, entrecerrando los ojos, «porque quizá lo es». Para entonces las risas se habían apagado. Algo estaba cambiando. Nadie lo decía en voz alta, pero el silencio que rodeaba a Dave empezaba a parecer tenso. Era como si el juego al que estuviera jugando estuviera funcionando, y nadie conocía las reglas. El auditorio zumbaba con el murmullo de las conversaciones y el suave ruido de los portátiles al cerrarse. Era el día de la reunión trimestral, obligatoria, un poco temida y siempre demasiado larga. El tipo de reunión en la que la gente escuchaba a medias mientras fingía tomar notas, con la mirada fija entre el escenario y sus teléfonos. Recursos humanos lo llamaba control cultural. La mayoría de los empleados lo llamaban una charla TED de 90 minutos para gente que ya quiere irse antes de tiempo. Pero esta era diferente. El rumor comenzó a circular alrededor de las 8:42 AM, justo cuando la gente empezaba a entrar en el elegante y luminoso auditorio con sus zumos verdes gratuitos y sus cuadernos que nunca volverían a abrir. «Va a aparecer», susurró alguien, «el verdadero director general». Eso llamó la atención. No era una aparición en Zoom, no era un mensaje grabado, en persona. Richard Tressel, el fundador, el rostro de la página acerca de el mito que no se había visto en la oficina en casi 16 meses, iba a subir al mismo escenario que normalmente se reservaba para los responsables de producto y las actualizaciones del equipo de datos. La sala se llenó más rápido de lo habitual. Los teléfonos se deslizaron fuera de los bolsillos. Los susurros flotaban de fila en fila. La gente revisaba sus correos electrónicos, esperando que se tratara de una retractación. Pero la agenda era clara. Discurso del director ejecutivo, 10:05 AM. No tenía sentido. La mayoría asumió que había terminado con ellos. Había ganado mucho dinero en la última ronda de financiación, se había mudado a una casa en la costa de Mendocino y había dejado que el nuevo equipo ejecutivo se encargara de todo. Así había sido durante más de un año, un liderazgo distante, visitas periódicas de los de arriba, pero sin caras, sin voces. Así que cuando las luces se atenuaron y las señales de aplausos parpadearon en las pantallas laterales, la gente se enderezó en sus sillas. Algunos incluso parecían esperanzados. Una comercial junior se inclinó hacia su amiga y le susurró, «Mira, va a ser un holograma». La presentadora habló menos de un minuto,
dando las gracias a los equipos y recordando a todos que silenciaran sus dispositivos, y luego hizo una pausa. Y ahora, dijo, apartándose, den la bienvenida a alguien que no ha necesitado presentación en años, pero que, de todos modos, va a tenerla. Los focos se desplazaron. Una figura salió por el lado derecho, y toda la sala se quedó en silencio. No llevaba traje, ni siquiera vestía ropa informal de oficina. Llevaba zapatos gastados, una camisa abotonada hasta los codos y el mismo delantal azul descolorido, el que todos habían visto docenas de veces, el que tenía bordado el nombre Dave. Era él, el lavaplatos. La gente no se movía, no respiraba. Alguien dejó caer un bolígrafo. El ruido resonó como una bomba. Dave caminó hacia el centro del escenario con una leve sonrisa en los labios. Se paró frente a la empresa que había construido, que ahora lo miraba como si fuera un fantasma. Ajustó el micrófono. Hola, dijo. Supongo que es hora de que hablemos. Nadie aplaudió. No sabían si debían hacerlo. Miró alrededor de la sala, sus ojos recorriendo los rostros que le habían ignorado durante semanas. He estado aquí, dijo, durante los últimos 37 días, solo que vosotros no lo sabíais. Seguía el silencio. Y esa era la intención. Alguien susurró por fin, ¿qué está pasando? Dave, no. Richard Tressel dejó que el momento se alargara. No parecía nervioso. Parecía un hombre que había estado esperando a que lo vieran. Quizá pensaban que era un contratista de instalaciones, o un nuevo empleado rebelde, o, según un hilo de Slack particularmente entretenido, un fugitivo haciendo servicios comunitarios. Dijo con una pequeña sonrisa. Por cierto, los leí todos. Se oyeron algunas risas incómodas. Alguien tosió. Pero la verdad es que quería desaparecer. Y no en el sentido de huir a una isla. Quería ver en qué se había convertido este lugar sin la presión de ser observado. No alzó la voz, no se paseó. Simplemente habló, como si se dirigiera a cada uno de ellos individualmente. Fundé esta empresa en mi garaje. Yo mismo atendía la primera línea de atención al cliente. Escribí las 200 primeras líneas del código backend y lo hice muy mal, pero en algún momento del camino me perdí. Cuando crecimos, cuando contratamos rápidamente, cuando recaudamos más dinero del que sabía qué hacer con él, dio un paso adelante. Dejé de ver a las personas. Empecé a ver el rendimiento. Las miradas recorrieron la sala. Algunos bajaron la vista, otros ni pestañearon. Así que volví, no como director general, ni siquiera como Rich, solo como Dave. Dejó que el silencio se instalara de nuevo. Lavé vuestros platos, limpié lo que derramabais, escuché vuestras historias cuando creíais que nadie os escuchaba, y ahora quiero contaros lo que vi. Alguien al fondo susurró, no puede ser. Pero estaba sucediendo. Todo estaba a punto de cambiar. Por un momento la sala no supo cómo respirar. Él se quedó allí de pie, en silencio, todavía con el delantal puesto, sin una elegante presentación detrás de él, sin gráficos con la declaración de la misión girando en bucle. Solo Richard Trestle, fundador, director ejecutivo, lavaplatos, mirando al mar de empleados atónitos como si nunca hubiera estado más seguro de lo que tenía que decir. Sé lo que están pensando, dijo. Se preguntan por qué un director ejecutivo limpia máquinas de café y vacía cubos de basura. Se preguntan si se trata de algún tipo de truco elaborado o de una estrategia de relaciones públicas. Lo entiendo. Se alejó del podio. Pero no se trata de apariencias, se trata de claridad. Caminó hasta el borde del escenario, más cerca de las filas de personas que habían pasado junto a él, mirándolo, bromeando sobre él como si fuera una pequeña nota al pie de página en su rutina diaria. Fundé esta empresa porque creía en las personas, no solo en sus habilidades o en sus currículos,
sino en las partes silenciosas e inmensurables de ellas. Su intuición, su determinación, su amabilidad cuando nadie las ve. Hizo una pausa. Y últimamente, siento que hemos perdido eso. No del todo, no es irreparable, pero lo suficiente como para hacerme preguntarme en qué nos hemos convertido. Así que renuncié a mi cargo. Me quité la insignia, dejé de ser alguien y empecé a observar. El silencio en la sala se hizo más denso. Vi cosas que no habría visto desde mi oficina acristalada o desde una ventana de Zoom. Cosas reales, cosas difíciles. Vi el agotamiento en personas que sonreían durante las reuniones. Vi a empleados junior que tenían miedo de hablar, incluso cuando tenían las mejores ideas de la sala. Vi a compañeros de equipo cubriéndose unos a otros de formas que ningún panel de control de KPI podía detectar. Miró al público, sus ojos escaneando rostros que de repente no se atrevían a sostener su mirada. Vi a Ellie trabajando hasta las 11 de la noche casi todos los días, no porque fuera lento, sino porque intentaba pasar desapercibido mientras estaba de duelo. Vi a Priya, con solo 3 semanas en el trabajo, siendo rechazada en las reuniones de brainstorming por personas que ni siquiera habían leído su documento de presentación. Se oyeron exclamaciones, los ojos se abrieron como platos, las cabezas se giraron. Vi a Marcus, continuó, suavizando la voz, almorzando detrás de un armario de suministros. Todos los días, porque nadie le preguntaba si quería unirse a ellos. Y de repente, el peso desapareció. La gente se movió en sus asientos. Algunas bocas se quedaron abiertas, otras apretaron los labios con fuerza. No digo esto para avergonzar a nadie, dijo rápidamente. Lo digo porque es importante, porque la cultura no se trata de carteles o ventajas, se trata de la presencia, se trata de prestar atención. Y quería sentir lo que se siente cuando nadie sabe tu nombre. Una pausa. Es solitario. Dejó que calara. Más que nada, vi lo fácil que es pasar por alto a las personas cuando no están actuando para ti. Y cuánta fuerza hay en aquellos a quienes no ves. Respiró lentamente y sonrió, apenas perceptiblemente. ¿Saben cuánto oye un lavaplatos? Una risa nerviosa y tensa recorrió la sala. Oía las frustraciones, las victorias silenciosas, las bromas, el agotamiento y los pequeños momentos de gracia por los que nadie aplaude. La forma en que Zoe dejaba una nota adhesiva para alguien que había tenido un mal día. La forma en que Hassan se interponía para que un compañero pudiera ver el partido de fútbol de su hijo. La forma en que Mia se quedaba hasta tarde para arreglar algo que ni siquiera había roto. Bajó la voz. Eso es lo que es una empresa. No solo código, no solo rondas de financiación. Son las personas que se preocupan cuando no tienen por qué hacerlo. Y yo necesitaba verlo con mis propios ojos. Volvió al estrado, colocó ambas manos a ambos lados y levantó la vista. Así que ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? No lo decía en sentido retórico. El silencio que siguió ya no era de asombro. Era incómodo de otra manera, honesto, expuesto. La estrategia para el próximo trimestre continuó. Claro, llegaremos a eso. Planes de trabajo, lanzamientos, proyecciones de ingresos. Tengo muchas diapositivas para eso. Pero primero vamos a hablar de las personas, de la confianza, de lo que significa volver a darnos cuenta los unos de los otros. El auditorio no estalló en aplausos. Exhaló, lentamente, con cautela, como una toma de conciencia colectiva que se asentaba tras meses, años de ruido, porque, por primera vez en mucho tiempo, no les estaban vendiendo nada. Les estaban viendo. No quería aplausos. Cuando Richard bajó del escenario, no hubo música dramática, no hubo salida triunfal, solo el sonido amortiguado de un centenar de personas tratando de procesar lo que acababan de ver. Salió por la puerta lateral, con el delantal todavía atado a la espalda,
dejando atrás una sala llena de miradas congeladas y manos a medio levantar que no sabían si aplaudir o llorar. La conversación comenzó de inmediato, en voz baja, urgente y ligeramente aterrada. ¿Lo sabías? No, ¿tú lo sabías? Espera, ¿esto es real? ¿Por qué haría eso un director general? ¿Por qué? Pero ya no había ninguna duda. El hombre que había estado arreglando microondas y apilando latas de sopa era el hombre cuyo nombre aparecía en sus nóminas. El tipo al que habían ignorado, con el que habían bromeado, al que habían menospreciado e incluso evitado, los había estado observando con total claridad. No los juzgaba, solo los observaba. Y ahora les había dicho exactamente por qué. Esa tarde salió un memorándum de la oficina de Richard, texto sin formato, sin logotipo, solo un asunto. ¿Por qué era Dave? Lo escribió él mismo. No era largo, solo una página en la que explicaba qué le había llevado a salir de la sala de juntas y entrar en la sala de descanso. No lo adornó con palabras de moda corporativas ni iniciativas de empatía estratégica. Dijo la verdad. Estaba agotado. No por el trabajo, sino por la distancia. En algún momento el liderazgo se había convertido en vigilancia. Las personas se habían convertido en métricas. Dejó de ver sus nombres y empezó a ver sus resultados. No era así como quería liderar, ni era así como debía funcionar la empresa. Así que lo eliminó todo. Dave, escribió, no era un disfraz, era un espejo. El memorándum terminaba con una frase que nadie esperaba. Puedes construir algo enorme y aún así perderte todo lo que importa. A la mañana siguiente, algo extraño había comenzado a suceder. La gente había bajado el ritmo. Hacían contacto visual en la cocina. Daban los buenos días sin esperar a que les saludaran primero. El ambiente en la oficina era más pesado, pero también más cálido, como si alguien hubiera quitado la capa de barniz y hubiera revelado algo real debajo. No era perfecto, solo era real. Zoe de diseño llegó temprano y encontró a Marcus, el becario callado, ya en su escritorio. Se detuvo, se acercó, le preguntó si quería sentarse con su equipo para almorzar. Marcus parpadeó. No dijo nada durante un segundo, luego asintió con la cabeza. Eli se fue a casa antes de las 6 de la tarde por primera vez en semanas. No porque su carga de trabajo hubiera disminuido, sino porque su jefe, después de leer el memorándum, lo sentó y le hizo una pregunta que nadie le había hecho nunca. ¿Cómo estás? De verdad. Se derrumbó, no de forma dramática, solo con un ligero quiebro en la voz, una frase que no pudo terminar. Ese tipo de verdad. Las ideas de Priya, que antes se descartaban en las reuniones, de repente se leían, se compartían, se respondían. Apareció un comentario en su último documento. Esta es exactamente la perspectiva que nos faltaba. No fue una revolución, fue algo más silencioso, algo más profundo. Y Dave, Richard, no había terminado. Volvió a su oficina, pero no se retiró. De hecho, la gente empezó a verlo de nuevo en lugares inesperados. En la última fila de las reuniones, donde no hablaba, en la cola de la cafetería, como cualquier otro, caminando lentamente por los departamentos, sin nada en las manos. Una tarde, apareció en la sala de ingeniería, acercó una silla con ruedas y se limitó a observar cómo se implementaba el código. Dijo que echaba de menos el sonido de los teclados y las discusiones sobre sintaxis. Alguien finalmente le preguntó, «¿Entonces vas a volver a ser director general?» Él sonrió. «Nunca dejé de serlo», respondió. «Solo empecé a hacerlo de otra manera». Y fue entonces cuando realmente lo comprendí. No se trataba de un truco. No era un truco motivacional. Era una corrección, un reajuste. No había vuelto para inspirarlos. Había vuelto porque ya no confiaba en sí mismo para liderar desde arriba. Necesitaba liderar desde abajo. El desorden, el silencio, desde el fregadero.
porque ahí era donde estaba la verdad. No fue la reunión lo que cambió la empresa, fue lo que vino después. En las semanas que siguieron a la revelación de Richard, la gente siguió esperando el gran cambio. La reorganización radical, el lanzamiento espectacular, el dramático anuncio del CEO 2.0, con cordones con la marca y un manifiesto cultural de 5 pasos. Pero nada de eso ocurrió. En su lugar, llegaron momentos cotidianos que empezaron a parecer completamente nuevos. En la cocina, dejaron de hacerse bromas sobre Dave el lavaplatos. No por miedo, nadie le tenía miedo a Richard, sino por un respeto silencioso y creciente. El tipo de respeto que no necesita ser declarado. Ahora se enjuagaban las tazas, no se dejaban en el fregadero. La gente limpiaba sin pensarlo. El lugar parecía el mismo, pero se movía de manera diferente. Y la verdad, no se trataba de los platos. Nunca lo había sido. Se trataba de lo que Richard veía mientras estaba allí, con las manos enjabonadas y los oídos atentos. Y ahora, la empresa también empezaba a escuchar. Empezó a compartir más cosas. No eran discursos, no eran memorandos largos, solo historias. Historias tranquilas y deliberadas que contaba en pequeñas reuniones de equipo o a última hora de la tarde, cuando alguien llamaba a la puerta de su oficina y se quedaba más tiempo del previsto. Como el día que descubrió que alguien había derramado kombucha detrás de la nevera y había intentado ocultarlo empujando el electrodoméstico contra la pared sin limpiarlo. Había dejado un desastre pegajoso y un enjambre de moscas de la fruta. No es el desastre lo que me molesta, le dijo a un jefe de producto una tarde. Es el hecho de ocultarlo. La gente se rió cuando contó esa historia, pero él no. Solo dijo, la cultura es lo que eres cuando es tu desastre y crees que nadie te está mirando. Y luego siguió adelante, dejando que el peso de sus palabras cayera exactamente donde debía. En otra ocasión, contó una historia sobre un nuevo empleado de veintipocos años que se detuvo junto al fregadero una tarde, miró el delantal de Richard y le dijo con naturalidad, ¿alguna vez has pensado que estás destinado a algo más que esto? La sala se rió cuando lo contó, pero luego añadió, no quería decir nada con eso. Esa es la cuestión. Nunca le habían enseñado que la persona que friega su plato de sopa puede tener más de lo que él cree. Esas historias comenzaron a circular por el edificio más rápido que cualquier boletín informativo. No porque fueran dramáticas, sino porque contenían una verdad que nadie podía ignorar. La gente empezó a hacer preguntas diferentes. No, ¿cómo podemos optimizar esto? Sino, ¿quién se está quedando atrás mientras lo hacemos? No, ¿es esto escalable? Sino, ¿es esto humano? Ese cambio se extendió. Los gerentes comenzaron a tener reuniones individuales sin abrir sus computadoras portátiles. Los equipos agregaron 5 minutos adicionales al comienzo de las reuniones solo para hablar. No sobre el proyecto, no sobre el sprint, solo sobre la vida. El papá de alguien en el hospital, alguien más lidiando con una ruptura, alguien que finalmente adoptó ese gato del que había estado hablando durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, las personas no estaban fingiendo conexión, la estaban practicando. ¿Y Richard? No se entrometió, no microgestionó la transformación, simplemente estuvo presente. Una mañana, apareció en una reunión de sprint de producto con 2 bolsas de bagels y un bote de queso crema, sin avisar, sin asistente, solo comida y una sonrisa. Pensé que a todos nos vendría bien un momento de carbohidratos, dijo. Se sentó en silencio durante toda la reunión, tomó algunas notas y se marchó antes de que terminaran. Más tarde, alguien encontró una nota adhesiva en la pizarra blanca donde había estado sentado. Decía, la brillantez no es ruidosa. Seguid así.
Nadie le vio escribirla, nadie lo necesitaba, porque ahora sabían cómo actuaba, cómo prestaba atención, cómo se fijaba en lo que otros pasaban por alto. Las verdaderas lecciones no habían venido de una presentación de diapositivas ni de un discurso, habían venido del fregadero. La humildad de presentarse para hacer algo por debajo de tu cargo, la paciencia de escuchar sin corregir, la elegancia de ver a las personas antes de que ellas sepan cómo ser vistas. Él no enseñó estas lecciones, las vivió. Y ahora, sin haberlo exigido nunca, el resto también estaba empezando a vivirlas. No sucedió de la noche a la mañana. Nada significativo lo hace. Pero poco a poco, silenciosamente, la empresa comenzó a cambiar, no de arriba abajo, sino de dentro hacia afuera. No fue una transformación masiva y radical. No hubo una declaración conjunta, ni un cambio de imagen espectacular con un nuevo logotipo y declaraciones de misión brillantes. El logotipo se mantuvo. Los productos siguieron saliendo al mercado. Las reuniones seguían celebrándose. Pero el ambiente dentro del edificio se sentía diferente. Se notaba en la forma en que la gente se detenía. Se detenían para mirarse a los ojos, para decir cosas que nunca habían dicho antes, para preguntar, ¿qué necesitas? Y esperar realmente la respuesta. Después de que se difundiera la historia de Richard, después de que el lavaplatos se convirtiera en director general y el director general volviera a ser humano, los equipos empezaron a reevaluar algo más que sus proyectos. Empezaron a reevaluar cómo se trataban entre ellos, cómo se movían, cómo trabajaban. No por puntos, no por reconocimiento, sino porque ahora entendían que alguien podía estar observando, no para calificar, no para evaluar, sino para ver. Comenzó una nueva tradición. Todos los viernes alguien traía una nota manuscrita a la recepción, una frase, sin firmar, un momento que habían presenciado esa semana, un gesto de amabilidad, un pequeño acto, un esfuerzo silencioso. Se quedó hasta tarde para ayudar a alguien a arreglar un código que ella no había escrito. Trajo un café extra para un compañero que estaba pasando por un mal momento. Admitió que estaba abrumado y alguien más se hizo cargo de su trabajo sin que se lo pidieran. Esas notas se guardaban en un tarro. Y los lunes por la mañana, Richard sacaba una y la leía en voz alta a quien estuviera cerca. Sin nombres, sin reconocimiento, solo un recordatorio. Esto es lo que importa aquí. Los directivos se dieron cuenta, pero no se apropiaron de la iniciativa. No le pusieron una marca ni la convirtieron en un sistema de reconocimiento TM. La dejaron respirar, dejaron que perteneciera a la gente. Sin embargo, RRAH hizo un cambio. Redefinieron el significado de crecimiento. Las promociones comenzaron a incluir preguntas que no tenían nada que ver con el rendimiento. ¿A quién has ayudado a crecer? ¿Dónde has hecho que la gente se sienta segura? ¿Qué parte de la empresa es mejor gracias a que tú estás en ella? El antiguo lenguaje de la productividad, velocidad, rendimiento, ancho de banda, comenzó a suavizarse. No desapareció, solo se suavizó, como los muebles que se desgastan con el paso del tiempo. Los equipos comenzaron a rotar los trabajos de bajo estatus, limpiar las salas de reuniones, ordenar las estaciones de aperitivos, recolocar las sillas, porque como dijo un diseñador en un hilo de Slack, si el lavaplatos puede ser el director general, entonces nada de esto está por debajo de nosotros. Algunas personas se resistieron, siempre lo hacen. Hubo rumores sobre si todo este asunto de la empatía estaba ralentizando las cosas. Un jefe de departamento murmuró que parecía una secta de la amabilidad, pero entonces su analista estrella se quemó, silenciosa y completamente, y fue alguien de esa misma secta de la amabilidad, quien se dio cuenta, quien intervino, cubrió su carga de trabajo, lo acompañó a casa y le dejó sopa en la puerta al día siguiente.
A partir de entonces, ese mismo jefe de departamento dejó de utilizar la palabra secta. También cambió algo más. La gente dejó de esperar permiso para preocuparse. Dejaron de preguntar si era su trabajo preocuparse por alguien que parecía estar mal. Dejaron de necesitar una razón para compartir calidez, amabilidad o alegría. Se encontraban notas adhesivas en los escritorios sin motivo aparente. Alguien trajo plantas para las ventanas que nunca recibían sol. Un ingeniero de soporte empezó a poner una lista de reproducción de jazz tranquilo por las mañanas y nadie le dijo que dejara de hacerlo. Y quizá lo más sorprendente, la productividad no bajó, subió. La gente no incumplía los plazos, los superaba con creces, pero no porque trabajaran sin descanso, porque estaban descansados, apoyados, escuchados. Resultó que cuando las personas se sienten importantes, hacen cosas mejores. Y Richard nunca dio otro discurso. No le hizo falta. Seguía apareciendo en la cocina algunas mañanas, no todos los días, solo cuando le apetecía. Seguía llevando el mismo delantal descolorido, enjuagando un plato aquí, limpiando la encimera allá. No porque tuviera que hacerlo, no para demostrar nada, sino porque estar cerca de la realidad le mantenía humano. Una vez alguien le preguntó, en voz baja, de pasada, si alguna vez echaba de menos ser solo Dave. Él sonrió, lo pensó. A veces, respondió, pero creo que Dave sigue aquí. Y ambos entendieron lo que quería decir. El delantal seguía colgado detrás de la puerta de su oficina. No era para exhibirlo. No estaba enmarcado ni iluminado. Simplemente estaba allí, arrugado, suave por tantos lavados, con el nombre Dave ligeramente desgastado en el borde. A veces se balanceaba suavemente cuando se encendía el aire acondicionado, como si estuviera esperando a que lo volvieran a usar. Y, en cierto modo, así era. Richard nunca lo guardó del todo. De vez en cuando, alguien lo veía ponérselo de nuevo, con los hombros relajados, las mangas remangadas y tarareando la misma melodía baja y familiar mientras limpiaba las encimeras o reponía el té. Sin anuncios, sin cámaras, solo un hombre limpiando después de la gente en la que había decidido creer. Habían pasado 3 meses desde la reunión municipal, tiempo suficiente para que el impacto inicial se desvaneciera, para que las historias se convirtieran en leyendas de la empresa. Pero el impacto no había desaparecido. Se había arraigado de forma silenciosa y obstinada en la forma de comportarse de la gente, en la forma en que miraban a su alrededor y se veían unos a otros, no solo como cargos o citas en el calendario. A veces bromeaban sobre el efecto fregadero. Un nuevo empleado entraba en la cocina y por reflejo le daba las gracias a alguien por pasarle la leche de avena y otra persona sonreía y le decía, cuidado, el fregadero siempre está mirando. No era una amenaza, era un recordatorio, un símbolo, porque el fregadero se había convertido en algo más que un lavabo de cerámica y jabón. Se había convertido en un lugar de transformación, un testigo silencioso, el púlpito más improbable de toda la empresa. La verdad era que el lavavajillas nunca había sido solo una cuestión de humildad. Se trataba de acceso, de presencia. Se trataba de lo que se percibe cuando uno está dispuesto a bajar de su pedestal y ponerse los pies en el barro de lo cotidiano. Porque ahí es donde vive la gente, no en las presentaciones trimestrales ni en los paneles de control ejecutivos. Viven en las conversaciones de 5 minutos en el pasillo, en las miradas en la sala de descanso, en los suspiros tácitos tras reuniones consecutivas. Viven en los silencios entre los correos electrónicos, en el camino al ascensor, en el fregadero. Y Richard comprendió entonces, más que nunca, que el liderazgo no significaba elevarse por encima de eso, significaba adentrarse en ello. Una tarde, una nueva becaria llamada Kelsey se detuvo en su oficina. Había oído la historia, por supuesto, como todo el mundo,
pero quería oírla de él. ¿Fue difícil?, le preguntó tímidamente. Hacer todo eso, quiero decir, ser invisible. Él sonrió con amabilidad. Lo difícil no fue la invisibilidad, respondió. Fue darme cuenta de todo lo que me había perdido mientras era visible. Ella no lo entendió del todo en ese momento, pero algún día lo haría. Otro día, Richard se quedó en silencio al fondo de una celebración del equipo. Al principio, nadie se fijó en él. No habló, no dirigió la conversación, solo observaba. Observaba cómo la gente se aplaudía, sacaba pasteles y compartía risas sinceras, no impuestas por la empresa. Observaba cómo alguien sostenía la puerta sin que se lo pidieran. Observaba cómo otra persona le preguntaba al conserje si quería un trozo. Eso era lo que él había esperado. No una revolución, un regreso a algo más lento, algo con los pies en la tierra, una cultura en la que la gente no tuviera que ganarse el derecho a ser vista. Más tarde, esa misma semana, encontró una nota pegada en el interior del armario de la cocina. Solo era un trozo de papel, sin nombre. Me has recordado que hay que preocuparse antes de que sea demasiado tarde. Gracias. No sabía quién lo había escrito. No lo necesitaba. Lo dobló una vez, lo guardó en el bolsillo trasero y volvió a limpiar el fregadero, lentamente, como si significara algo, porque lo significaba. Uno de los ingenieros junior pasó por allí y se detuvo, sorprendido. Oh, ¿quieres que lo haga yo? Richard levantó la vista y sonrió. ¿Por qué? El ingeniero se detuvo, se encogió de hombros. Supongo, no sé, no deberías tener que hacerlo. Richard asintió pensativo. Quizás, pero a veces, elegir hacer lo que no tienes que hacer es lo que hace que todo empiece a cambiar. Le entregó la toalla. ¿Quieres probar? El ingeniero la miró, lo miró a él, luego la cogió, y por un momento la oficina volvió a quedar en silencio, sin roles, sin jerarquías, solo una mano que le daba a otra una razón para preocuparse, porque el fregadero siempre estaba mirando. Pero, lo que es más importante, ahora ellos también. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.